Buenos días a todos. Vamos a empezar. En la clase anterior estábamos revisando, a ver, bueno, un poco de definiciones sobre la parte compleja y habíamos visto algunos, bueno, unos ejercicios ahí de forma cuadrática. Yo le había puesto como referencia los ejercicios que estaban en Coleman. Bueno, hicimos uno, no sé si de pronto lo pude revisar los demás, de pronto si tenía alguna duda. Verá. Me voy a compartir la pantalla por acá. Ya, entonces, bueno, estábamos haciendo una reflexión aquí sobre mm, em, Coleman, sobre la interpretación de la idea de cuádrica y la idea de diagonalización. Entonces, recordar más un poquito aquí, estaba en la sección diagonalización, por aquí formas cuadráticas, secciones cónicas y superficies. Al final del capítulo 9. Pues hicimos un pequeño ejercicio hoy de la idea. Le dije que le revise de pronto los demás. No sé si me causó de pronto algún inconveniente. Básicamente la estrategia es la misma, ¿no? Reconocer la matriz o convertir la identidad de aquí en una expresión matricial para reconocer la matriz de la forma cuadrática o de la cuádrica. Luego diagonalizarla e interpretarla como cambios de variables para poder reconocer qué tipo de cuádrica es, ¿no? Todavía un diccionario acá del tipo de gráfica que se podría presentar. Bueno, luego de esa parte, habíamos estado revisando también el texto formal acá. Bueno, estaba revisando el texto, es bastante extenso, no vamos a usar mucho, realmente solo la parte de definición y un método de reducción también que se expresa al final. Recordando un poquito lo que habíamos dicho sobre la idea compleja, a lo que le vamos a llamar forma, bueno, el análogo de forma bilineal sería la idea sesquilineal acá, ¿no? Y lo que hacía referencia a la simetría es más bien la idea hermitiana en la idea compleja. Teníamos también la forma de entender lo matricial. Teníamos la existencia de una matriz que permitía escribir la definición de la forma hermitiana de esta manera. Igualito como el caso real, tengo vector transpuesto, matriz, que en este caso va a ser entonces una matriz autoadjunta, y el otro vector acá conjugado. Sí, tenemos las mismas interpretaciones de cambios de base, todo lo mismo, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más habíamos dicho? Bueno, cuando hablamos de la forma cuadrática, había una manera de regresar o de escribir la forma cuadrática asociada a la forma hermitiana o al revés, la forma hermitiana a la forma cuadrática. Y en concreto era esta ecuación de regreso acá, ¿no? La polarización hermitiana que se le llama. Sí, simplemente para conectar las dos definiciones. ¿Qué más vimos por aquí? Había algunas ideas, ejemplos. Bueno, hay un teorema principal acá. Me escapa ahí un poquito del curso esta idea, simplemente como pequeño cierre ahí podríamos mencionar que con la forma hermitiana ahora podríamos definir en el caso general la idea de ortogonalización, la idea de producto punto. Contrariamente a lo que pasaba en el caso real, yo tenía que tener una forma bilineal definida positiva. En el caso imaginario, puedo evadir eso y hablar de una forma hermitiana cualquiera. Ese es el cambio que habría. Entonces, para un producto interno, en el caso complejo, podría analizarse con la idea directa de hermitiano nada más y definir la idea de ortogonalidad igual que antes, simplemente el producto de los dos vectores igualado a cero. Entonces, en ese contexto superior hay muchas cosas más que se podrían ir indagando, ¿no? Ya si tenemos ortogonalidad, poder hablar de espacios ortogonales, complementos, etcétera, ese tipo de cosas. Pero como le digo, realmente va a escapar un poquito del curso esas ideas.
Simplemente como un vistazo rápido ahí queríamos entender el teorema Sylvester. Usted lo debe haber visto en el análisis en algún otro contexto, por ejemplo, para encontrar la forma particular de la matriz hessiana, ¿no? Para saber si un punto candidato, punto crítico, lo puedo clasificar, si es punto silla, máximo, mínimo, local, etcétera. Entonces había una formas de construir los pequeños determinantes de la matriz para poder saber justamente si verificaba esas ideas. En el fondo lo que se hacía era clasificar a la matriz de hessiano como una forma bilineal para saber si es definida positiva, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una variante de ese teorema en el caso complejo, pero sí, la verdad es un poquito más duro el enfoque, no le vamos a seguir, no le vamos a usar más bien esa parte, ¿no? Y le dejo como fuente de consulta quizás. Sí, es un poquito pesado ya, es más técnico todas las ideas. Hay algunas consecuencias nada más que podríamos ir corroborando, por ejemplo, para el caso complejo. El teorema aquí principal lo que intenta entender es que sí se puede crear esa matriz especial en el caso real que teníamos de coeficientes positivos, negativos o nulos, ¿se acuerdan? Una matriz especial también se la puede probar, construir. Es un poco más duro el camino ahí para llegar a visualizarla. Y luego de esto, bueno, el tema 4 en adelante sí ya está totalmente estudiado. Más bien, lo que me quería servir yo de aquí era, hay un caso especial de reducción que sí nos va a servir, que está más bien como apéndice. Entonces vamos a hacer el salto acá al apéndice A, en donde se muestra, bueno, lo bueno del texto está explicado a detalle el método de reducción de Gauss. ¿En qué consiste? La idea de siempre es tratar de reducir esa forma bilineal. En este caso, el caso complejo, una forma hermitiana. Entonces, dado una matriz, entonces autoadjunta, si lo ves desde ese punto de vista, o formalmente hablando, una forma hermitiana, sí, tratar de construir su base o en el punto final su matriz reducida como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, desde un punto de vista conceptual, lo que estábamos haciendo en el caso real, lo voy a poner por acá para recordar un poquito, cuando hablábamos de la idea de reducción o clasificación, para el caso real, usted tenía phi, una forma bilineal, por ejemplo, de E plus E a valores en el cuerpo, los reales, que sea simétrica, ¿sí? Pues acuérdense que había dos opciones, ¿no es cierto? Como primera opción era convertir la forma diagonal, ¿no es cierto? Diagonalizar a phi. Y eso iba a producir entonces una matriz de paso que se iba a interpretar como la base. Al final estábamos escribiendo entonces la matriz de phi como una matriz de paso, la versión diagonal y P. Que gracias al contexto de simetría yo podía escoger la matriz de paso para que sea ortogonal. Ahí no me acuerdo a qué lado le pusimos la transpuesta, creo que le puse acá yo. ¿Sí? La idea. Bueno, esta versión diagonal permitía clasificarla. Y si quería llegar a la matriz especial, teníamos que iterar el último proceso con esa matriz de radicales. Esa era la primera opción. La segunda opción sería el algoritmo del texto anterior, sí, que le mandamos a programar en el trabajo en grupo. Sí, sería la segunda opción, que iba a permitir construir otra versión acá, sí, no necesariamente la misma, tendría un de prima con otra matriz de paso. Pues tendría un representante quizás diferente en la misma clase que igual me servía para clasificar, no te permitía clasificar. Sí, entonces lo que surge ahora es en el caso real, como un método estrella ahí, es el método de Gauss, que a la final lo que va a intentar hacer es la misma historia, ¿no? Tengo yo entonces ahora phi, una forma compleja, una forma hermitiana. La idea de simétrica se corrobora con hermitiana, ¿sí? Entonces el objeto es el mismo. Y como método estrella vamos a tener entonces el método de Gauss. Entonces la idea es pasar esa representación matricial para poderla convertir entonces en una matriz diagonal por acá, con una matriz de paso. Sí, en el fondo es eso lo que vamos a ver como tercera opción. ¿Ya? Se torna un poco duro la idea porque ya estamos directamente en la idea compleja.
¿no es cierto? Eso nada más. Entonces, eso está puesto acá como un apartado al final, más bien como apéndice, que es lo que vamos a tratar de entender, ver algunos ejemplos sencillos para ilustrar la idea. Bueno, entonces, perdón, más que es de hecho un teorema, ¿no? Que se puede construir la reducción de esa manera. Déjame ver aquí, bueno, en contraposición a la idea, más bien hay un ejemplo explícito de lo que va a ser, y luego de esas ideas hay la formulación como tal del teorema. Sí, es un algoritmo, de hecho, a construcción para poder hacer. Y luego, vamos a ver si lo ilustramos en un ejemplo. Luego hay unos pequeños ejercicios para participar, ¿no es cierto? Para tratar de llevar la idea. Bueno, lo primero a reflexionar, como habíamos insistido, es que ahora en el caso complejo, el caso hermitiano, yo voy a tener, ¿cómo reconocer, ¿no es cierto?, que es una forma hermitiana? Bueno, note que aquí, de hecho, la nomenclatura, la notación es de una forma cuadrática, hermitiana, ¿sí? No era muy sorprendente, como habíamos dicho, a la final es poderle escribir, puedo pasar de la forma hermitiana a la forma cuadrática por la polarización, la forma de polarización. Entonces, para compactar un poquito las notaciones, más bien se piensa en la forma cuadrática, pero como le digo, a la final es lo mismo hablar de la forma hermitiana, ¿sí? O forma cuadrática, nada más. En este ejemplo que lo vamos a chequear, vamos a tratar de resolver luego, puede al menos visualizar la idea. Al inicio, cuando tengo yo aquí entonces C3, ¿cierto? Estoy cogiendo el mismo vector C3, cruce, coma C3, pasado por phi. Una forma cuadrática, entonces va directa a la representación. Entonces aquí como habíamos alertado, ¿no es cierto? Cómo reconocer que realmente es una forma hermitiana. Tiene los productos de componentes. No puede haber cuadráticos en las mismas componentes. Bueno, solo en la forma cuadrática se crea esa idea de, por ejemplo, el x1, x1, x2, x2 también va a estar por ahí, etc. Y lo otro es que aparecen ahora las barritas, ¿no es cierto?, en las segundas entradas. Esa era una forma de reconocer que era una forma hermitiana. Y bueno, los coeficientes que hasta ahora sí van a ser los coeficientes de la matriz que están preparados para que sea hermitiana. Debería ser autoadjunta. Eso nada más para simple inspección, ahí poder reconocer, darle sentido. Bueno, vamos a verle directamente, no sé qué es más cómodo verle en el ejemplo de solución. Sí, de hecho está todo explicado aquí, pero a veces se nos escapa algunas cosas, le voy a más o menos orientar y luego hacemos uno en la pizarra para tratar de entender. Como le digo, al final el teorema acá principal son dos o tres caminos, o digamos un algoritmo a seguir de dos o tres casos en concreto. Veámoslo en el ejemplo, quizás es más sencillo en primera instancia. Piensa entonces una forma cuadrática hermitiana de dos dimensiones. Va de C2 a en R, o la forma hermitiana asociada, que sería C2 cruce 2 en R, a la final descrita por esta fórmula. Entonces, al complejo de dos dimensiones le estamos llamando Z y W. A fines prácticos, nombres distintos. Entonces, la expresión como tal vendría dada de esta manera. Sí, usted puede recordar lo que habíamos hablado, por ejemplo, la matriz. ¿Cuál sería? Si usted reconoce, por ejemplo, bueno, codificado de esta manera, ¿no? Z la primera y W la segunda, el Z, Z barra, va a surgir del producto de la primera con la primera. Si quiere, insistiendo ahí para recordar, voy a poner acá en la pizarra el ejemplo. A ver, le voy a copiar. Bueno, estoy cruzado yo, tengo solo una pantalla para estar cruzándole así, ¿ya? Bueno, voy a copiarle acá. 3 Z, Z barra, eh, 2i menos 2i más 2i. Z, W más 2i, WZ. Sí está, ¿no? Y menos 5. Menos 5, W. Pues cuando hablamos de una forma cuadrática, sería una forma cuadrática hermitiana. Hermitiana. ¿Cómo era habría una forma asociada siempre a una forma hermitiana asociada? La idea de cislinearidad. Entonces, solo recordar, ¿no es cierto? Yo tendré que definir a una phi que va de C2 cruz C2 a valores en los complejos.
Y aquí tendría que mandar dos colecciones de ellos, ¿no? Z1, W1, Z2, W2, a algo acá. Entonces, ¿cómo encuentro esto aquí? Recuerden que para poder escribir necesito, de un punto de vista directo, usar más de una fórmula de polarización. ¿Sí? Insisto, ahí solo usa la expresión y recrea la idea de la fórmula. Pero si hablamos desde un punto de vista matricial es más rápido, ¿sí? Porque la idea matricial la puedo sacar directamente de acá. Entonces, a la vez, hablar de la matriz de Q, de la forma cuadrática, o hablar de la matriz de la forma hermitiana, puedo ir directo. Aquí simplemente recordar las entradas, ¿no? Aquí tendría que poner yo, primero vendría el 3, luego, segundos vendría el -5. Luego, ¿cuál va primero? Acuérdense que esta era fila, columna. Entonces, primera fila, segunda columna por la barra, tendría el -2i por acá. Y el último, WZ, que tendría, Z barra que tendría que tener aquí el 2i. Entonces ahí descubre la matriz, que llamamos M, que es autoadjunta. ¿Sí? Una vez encontrada la matriz, es más rápido construir esta idea. ¿Sí? Porque recuerde cómo usábamos la idea matricial para describir a phi. Phi del vector Z1, W1, Z2, W2 era simplemente coger al primero transpuesto, W1, Z1, por la matriz, ¿sí? Por el 5, y por el Z2, W2 conjugados. ¿Sí? Si le quiere ver así. Como reconocíamos la cuádrica, pues simplemente es escribir, o sea, si le quiere escribir a la cuádrica también así en forma matricial, es simplemente convertir a los dos al mismo. O sea, es solo un solo vector Z a secas o Z1 por W, y redescubre esta expresión, que al final es poner aquí ZW, la matriz 5, ZW, y se acabó. Sí, es la misma historia. Estoy usando la misma matriz para descubrir la forma hermitiana y la forma cuadrática. De ahí de que no es muy conveniente aprender esto de memoria, hay que aprender hay que saber que existe la fórmula para de polarización, pero como ve, desde un punto de vista matricial es más, no la necesito realmente. Salvo que en algún caso concreto se pida, se quiera pasar directamente a la fórmula. Si tuviera una matriz más grande, 4x4, mejor podría ser mecánico ahí la idea de polarización. Entonces, recordar que existe una vez. Sí, bueno. Entonces, eso para recordar un poquito la idea. Entonces, si doy una forma cuadrática descrita así, sabe que estamos hablando de lo mismo, de una forma hermitiana, o si hablamos de una forma hermitiana, pues hay una cuádrica asociada. Bueno, entonces el objetivo va a ser reducir a la final esta matriz, ¿sí? Lo que vamos a tratar de buscar es entonces una matriz de paso que permita diagonalizar esto, ¿sí? Como un caso adicional a lo que podría ocurrirse en valores propios. Acuérdense que en la idea de valores propios se puede proceder con valores propios. Lo que cambia es la parte técnica, es que ahora voy a tener valores imaginarios tanto en vectores como en valores propios como tal. Sí, algo que no se ha hecho en los cursos previos, pero se puede procesar. Parece que el Simulab sí permite crear ese cálculo también. Si usted pone una matriz compleja, sí le va a ejecutar el proceso y el cálculo. Es algo que a mano es un poco más peligroso. Bueno, eso por un lado. Entonces, en el enfoque acá en el algoritmo de Gauss, ¿en qué consiste? Bueno, la primera idea es, como dice aquí, que por la idea hermitiana hay una garantía que hay coeficientes que están asociados. Sí, eso saltaba acá a la vista, ¿no es cierto? La idea hermitiana. Hay unos coeficientes que están asociados, que son necesariamente conjugados, justamente por la idea de autoadjunta. Pues ese es uno de los puntos de partida. Gracias a esa garantía de que están conjugados de esta manera, es proceder a intentarlos separar o asociar. Esa es la primera observación que pone aquí, ¿no? Primer punto importante a destacar, que en este caso visual, los elementos en cuestión son justamente Z barra, ZW barra y WZ barra, que son necesariamente conjugados sus coeficientes. Tengo el 2i y el -2i. Siempre va a pasar eso.
¿Qué más dice? Bueno, pues claro, porque si no fuera así, no estaríamos hablando de una matriz autoadjunta y no sería hermitiana, entonces no habría sentido. Bueno, entonces, como le decía, el artificio es usando esa idea, tratar de factorar la cuádrica directamente. ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, está recordando un poquito la idea, porque le había mencionado yo la matriz, entonces, ¿cómo es? La matriz es así. Aquí viene lo importante más o menos, directamente. Usted escoge, vele como un algoritmo, entonces usted escoge con cuál variable vamos primero a trabajar, o cuál es la que va a tratar de separar. Entonces, si lo ve desde el punto de vista matricial, como en el algoritmo sin nombre ahí del texto, era trabajar con pivotes, ¿no? Te dice, íbamos a coger el 1, 1, y con el 1, 1 íbamos a tratar de desaparecer la fila y la columna asociada para provocar el primer pivote, el primer elemento de la diagonal, y continuar la iteración. Es básicamente el mismo principio desde ese punto de vista. Usted escoge desde dónde empiezo la iteración. En este caso, por ejemplo, desde el 1, 1. Esa sería la idea. Entonces, aquí en la fórmula sería con cuál escoge, con el ZZ barra o con el WW barra. Entonces, usted escoge uno con el que empezar a trabajar. Bueno, en el algoritmo es más sencillo siempre llevar un orden, entonces siempre podríamos tomar el primero, ZZ, la primera aparición, el primer elemento de la diagonal con el que vamos a trabajar. Entonces, el objetivo es escojo a él y voy a tratar de desaparecer estos cruces, justamente, ¿no? Esa es la idea, de convertir acá la matriz en un pivote. O sea, vamos a tratar en la iteración, pasar de la matriz 3 menos 2i, 2i menos 5 por algún proceso aquí, pasar a formar aquí un número, un pivote y tener 0, 0, etcétera. Sí, ese sería el objetivo, digamos. Bueno, en este caso, como es de 2, en la primera iteración ya va a acabar, pero ahí iría en general en una recurrencia, etcétera, etcétera, los pivotes hacia abajo. Ya, entonces ese es el objetivo, directamente tratar de factorar todo esto para quitar el término cruzado, los dos términos cruzados. Entonces aquí se explica un poquito el algoritmo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es lo siguiente, vean, como menciono acá, tiene el 3, ZZ, ZW y WZ. Pues los tres en cuestión, ¿no? Los tres de la, insisto, de la primera fila y primera columna. Pues procedo directamente a crear esta agrupación. Y la idea es que siempre lo voy a poder así hacer. Vea la lógica. El 3, factor común de ambos. El Z, el coeficiente W, el coeficiente W, son los mismos. Lo único que tiene de diferencia es justamente el conjugado. O sea, la idea sería, si lo pongo acá exagerando, es, vamos a replicar el proceso. Entonces dice, una vez, bueno, y a todo esto le voy a borrar para que, o le copie mejor más abajo otra vez el encabezado, para ilustrar las etapas del proceso. ¿Ya? Pongo por acá. Pues bueno, lo seteamos aquí, empezamos aquí. Este es el ejercicio. Entonces, lo primero es escoge, como le digo, ¿no? El primero y sus asociados. Lo visualizo así. Y lo siguiente es tal cual es factorar, escribir esto exactamente, 3z, z barra, 1, 2i, z, w, más 2i, w, z barra, en necesariamente el producto de dos cosas con el factor que viene por defecto, el 3 acá. El 3 viene por defecto acá. Y aquí voy a buscar dos expresiones, que necesariamente la una es conjugada de la otra. ¿Sí? Voy a buscar aquí alfa y alfa barra, que produzca esto exactamente. Y vamos a ver que sí funciona. Gracias, insisto, a la idea de autoadjunta, los voy a buscar los igualitos, y con la barra va a poder provocar otra. Entonces ahí el proceso es simplemente una reconstrucción. Pues dice, ¿cómo formo el 3z, z barra? Entonces, si le pone aquí z y le pone aquí z, gracias a la barra, va a provocar el 3z, z barra. Si lo ves directo aquí, no hay nada que decir. ¿Sí? Está pensado para ello. Luego, entonces, los demás. ¿Cómo colecciono los demás? Acuérdense que esta es una copia del de acá. Lo único que tiene es la barra. Pues pienso más bien aquí. ¿Qué me conviene poner? Si le pongo más, ¿cierto? ¿Cuáles son los productos que se van a producir? Aquí, si le pongo también más, aquí debo poner lo mismo y lo mismo. ¿Sí? Es el mismo. ¿Sí? Entonces, el primer producto es este. Z barra, que va a provocar el
y ya lo tendríamos, ¿no es cierto? Los otros cruces, entonces, van a ser Z con el valor que quiero escribir y el valor que quiero escribir con Z barra. ¿Sí se da cuenta? Entonces, el que va a tener el Z barra necesariamente va a crear a él, ¿sí? Y el que no tiene la barra necesariamente va a crear el de acá, ¿sí? Bueno, simplemente ahí tratando de exagerar. Pues ahí le invito a inspirarse. Dice, ¿qué pongo aquí? Pues, bueno, como quiero crear, ¿cuál nos hace de ver? Este por Z barra va a crear él, este término. Debe haber aquí entonces un W. La única manera de que produzca W, producto Z barras, esto. Y luego el coeficiente que quiero buscar. ¿Dónde pongo el coeficiente? ¿Puedo ponerlo aquí o puedo ponerlo acá? No me conviene ponerlo acá porque este ya está grabado. Ya usé el Z anterior. Si lo muevo a él, debo moverlo de acá y voy a dañar todo. ¿Sí? Por que son copias. Los dos. Entonces aquí le voy a editar. Entonces W, ¿qué factor necesito para provocar el 2i? Pues el 2i. ¿Qué más? Como tiene el 3 siempre de factor general, pues necesito desaparecer. Entonces voy a tener algo así. ¿Sí? Este sería el factor 2 y 3 W, que multiplicado por Z barra crea el de aquí. Y ya ganamos. ¿Sí? Es directo la representación, ¿no es cierto? En este caso. Y ahora probamos si funciona el que escogí acá. Este debe ser exactamente el mismo. El mismo, el mismo, el mismo. 1, 2i, W sobre 3. Entonces ahí crea el otro producto. Voy a tener Z, W barra, crea esto. Luego va a tener 2i, 3, del 3 se va. Y el menos sale por arte de magia por la barra aquí. Conjugado del 2i va a crear el menos 2i. Entonces funciona exactamente. ¿Sí? Pues la garantía es que, como le digo, siempre voy a poder crear ese producto de asociación. Está garantizado polidermitiano. ¿Qué me falta? Hay un último producto que no está, justamente, ¿no es cierto? Que es el de los últimos con los últimos. Estoy haciendo una especie de completar el cuadrado, solo que no es un cuadrado, es el conjugado de. Sí, pero va por ahí la idea. Estoy completando los productos. Perdón. Pues el último término que me falta, pues para poder tener una identidad aquí, pues necesito restarle, si no ya cambia todo. Entonces le vamos a restar el último producto, que sería más por más. A ver, no sé, ahí tengo 3, del 1/3 se va, me queda 1/3, me queda 2 por 2, 4 i cuadrado, pero negativo, porque le voy a restarle, de w barra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el i cuadrado ahí sí ya se acuerda, es menos 1, se va, me da más. ¿Sí? Y entonces habría ahora sí provocado esta identidad. Logré factorar estos 3 términos sueltos en esta idea. ¿Sí? Cuando tengo yo aquí la parejita conjugada, z de algo conjugado y un término independiente. Ahora, reflexionando sobre lo que acabamos de hacer, hay una garantía, de hecho está puesto en el teorema luego eso, es que la última expresión siempre va a llevar esta idea, siempre se va a convertir en un real. No va a haber aquí jamás complejo, que siempre va a ser un real. ¿Sí? Eso es lo bueno. Así como el primer pivote era real. Así como ya sabíamos que la diagonal, ¿se acuerdan? En el caso real, bueno, en el caso real la diagonal siempre, bueno, toda la matriz era real, pero en el caso complejo la diagonal es real. Sí, la única forma de tener algo autoadjunto es que la diagonal sea real. ¿Se acuerdan? Sí, habíamos mencionado eso. La diagonal sí o sí es real, porque si no, no es nada hermitiano, no tiene sentido. Entonces, siempre voy a tener garantía de que el momento de completar las factor de esta manera, el último siempre va a ser real. Si le sale aquí imaginario, algo hizo mal, no funciona, siempre me va a dar real. Primero. Segundo, justamente tiene la posición de la siguiente iteración. El W barra cayó en la posición del otro pivote para las siguientes iteraciones. Y aquí viene la astucia, justamente esta idea de factorización lo que ilustra es que existe un cambio de variable. Entonces, lo que hemos logrado crear es aquí un cambio de variable. ¿Sí? Un cambio de variable le voy a llamar yo Z como Z
más 2 y 3W. Estoy cogiendo a esto como Z. Y entonces el de acá es Z barra. ¿Sí? Se ha dicho de otra manera. Lo que he hecho es pasar de la forma original 3Z, Z barra, menos 2i, ZW barra, más 2i, WZ barra, a la expresión 3Z, Z barra. ¿Se da cuenta? Desaparecí el cruce, tengo exactamente el valor y, perdón un ratito. A ver, perdón, continuando en donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces decíamos, esta factorización lo que va a crear es este cambio de variable que va a permitir reescribir la primera parte, como lo ve, ahora solo en ZZ bar. O sea, ya tengo el pivote, ya no hay los cruces, sí, más el resto. Bueno, entonces lo que me faltaría ya para terminar es recordar que originalmente la cuádrica tenía este menos 5WW, entonces pasaba limpio. ¿Cierto? Me falta aquí el menos 5WW barra, que se va a escribir entonces como 3 nueva Z, bueno, le voy a poner así, nueva Z barra. Y el último término que se va a sumar, menos 5, 4 tercios, ¿cuánto me da eso? Me da, a ver, sí, con el signo, ¿no? Menos 5 más 4 tercios. Eso le va a dar 3 menos 15 más 4, menos 11, bueno, lo que me dé. Menos 11 tercios W bar. ¿Sí? Y ya está. Si lo ve, salta los ojos. Lo que hicimos fue pasar de la variable Z, W, a las nuevas variables. Z minúscula, digamos, y la misma W. ¿Sí? Esas son las nuevas variables. ¿Cómo hice el cambio de variable? Aquí está, pues, el recetario, ¿cierto? W es W, no hay nada que hacer. W es W. Z nueva es Z anterior más 2 y 3W. Este es el cambio de variable que permite pasar de, insisto, de esta forma de cuádrica a esta forma de acá. Entonces, lo que hemos hecho al final es, ahora sí, la matriz de la cuádrica o la matriz de phi, como quiera, en la nueva base. Bueno, hay que detallar cuál sería la base. Hay una nueva base que hemos descubierto aquí por el cambio de variable, en donde ahora se ve simplemente como 3 en el primer pivote y menos 11 tercios en el segundo y 0, 0 y se acabó. ¿Sí? Si nuestro objetivo era clasificarla, ya está. Tiene positivo y negativo, pues indefinida, ¿no es cierto? O si quería descubrir la base, pues hay que traducir. Esta estaba, digamos, en base canónica. Esta es la nueva base, ¿sí? ¿Cómo lo ve? Entonces, en la base original tenía, por ejemplo, el 1, 0, 0, 1. ¿Cómo es la base de acá? Entonces, si salta los ojos, tengo que tener necesariamente, estoy sumando, tengo 1 y 2 y tercios, y 0, 1. Y se acabó, esa sería la base nueva. ¿Sí? Bueno, desde ese punto de vista no amerita mucho escribir la base, más bien solo si hablamos del cambio de variable ya estaba resuelto. Las nuevas variables son así. Hemos pasado de ZW a la nueva ZW por este artificio de compactación, de factorización, y descubierto cómo es el último pivote y la forma reducida. ¿Estamos? Pues bueno, recapitulando, el arte es aquí factorar esta parte. Sí, no hay peligro, no hay pierde, siempre lo voy a poder hacer gracias a la idea de el mitien. ¿Estamos? Bueno, ese es el ejemplo que está puesto acá, ¿no? Está pasado acá limpio, como lo ve, factora, pasa el término original,
provoca el A menos 19. Y si yo saqué marco, entonces. Me salió. No, sí, puede ser que me haya equivocado ahí sumando, restando. Le invito a chequear. El doctor dice que sale menos 19. Porque tenía menos 5. Y creo que copiar el signo. Entonces acá. No, me equivoqué copiando el signo. Dice que es menos. Multiplique mal todo ya. 4 positivo. A ver. ¿Es más o menos? A menos es claro. Lo que pasa es que en el momento que multiplica los dos términos, aquí le va a sobrar el más. Como no quería tenerlo, no había ese factor, aquí es menos. Fue al revés, perdón, es menos. ¿Sí? Claro, para que sea verdadera la identidad. Nada más. Bueno, ahí sí cambia el signo por acá, le va a sumar el 19, etcétera. Bueno, sí, no es muy grande. Una pregunta. Pero, sí, dígame. O sea, y para elegir el término que para hacer el cambio de variable, o sea, sería lo que acompaña al coeficiente del primer término o cómo se llama. Sí, o sea, digamos, todo lo que queda aquí entre paréntesis que permite producir aquí los términos, todo lo que queda aquí siempre va a ser el cambio de variable. Siempre sale directo, cambio de variable como tal. Todo el factor que quede aquí. ¿Sí? Y siempre hay que escoger el que es sin conjugar, ¿no es cierto? Claro, sí, sin la barra. Porque la cuádrica siempre se va a escribir así, Z y Z bar. Entonces el uno es el Z y el otro es la bar. Siempre sería el primerito que le estoy poniendo acá. Ah, ya, ¿Sí? Ese listo. sería el algoritmo siempre a seguir. Bueno, entonces acá está lo mismo, ¿no? Está explicado acá. Bueno, aquí le pone un poquito más formal el cambio de variable, usa las dos, es una función, usa las dos variables, entonces las ve así. Y la otra, pues, usa una sola variable, nada más. Que está acá un poco la misma historia, ¿no? Aquí simplemente le está mejor, cambiemos el nombre a las dos para no confundir. La una es ZW y la otra le está poniendo V. Entonces, ahora sí tengo las fórmulas de ida y vuelta, si usted quiere. Simplemente es despejar la ecuación del un lado para descubrir las otras. Pues puedo escribir ida y vuelta. Bueno, y al final del día entonces termina con una forma final, ¿no? Que está por acá, la reducción. Siempre se va a poder entonces terminar una forma diagonal. Y conceptualmente hay una base que creó ese cambio. Como sacó la base, es lo que le estaba exagerando directamente. Con los cambios de variables se puede construir directamente la base. Entonces, bueno, está ordenada al revés. Primer vector, segundo vector. Sí, creo que yo le puse al revés más bien, perdón, porque voy de ida, voy a descomponer la base de canónica en la base de llegada. Bueno, sí, le creo más al autor acá. Yo creo que lo estoy poniendo al revés. Le puse primero el 1, 2 tercios y luego el 0 y el 1. Pero hay que usarlas al revés, ¿no? Estas serían las variables viejas en función de las nuevas y las nuevas en función de las viejas. Entonces, ¿cuál uso para el cambio de variable? Como se supone que parto de la canónica, lo que está usando es las, las últimas de acá. Sí, hay que despejar. Estamos describiendo las viejas en función de las nuevas. Entonces, las nuevas van a crear la base, pero ahora en fila. Sí, porque está al revés, tiene una matriz transpuesta. Bueno, no hace falta que se rompa un poco la cabeza. Puede coger como instructivo nada más. Y una vez que crea el cambio de variable, escribe siempre las viejas en función de las nuevas y las nuevas van a crear como fila la base, la matriz de paso. Y ahí saca entonces la base, los vectores columnas. Esta sería la nueva base que pudo crear esa reducción. Y la reducción se ve así, ¿cierto? 3 y menos 19 tercios y su matriz y se acabó. ¿Ok? Bueno, la trampa es que aquí está suponiendo que había el primer término, que había el 3, que pude factorar entre z y z barra por acá. Entonces, el otro caso, porque le decía, al final es un algoritmo, son dos o tres casos. El otro caso es qué pasa si no hay este término, si hay 0 acá. ¿Sí? Imagina que tiene originalmente una matriz así.
que en lugar de haber tenido el 3, tenía el 0. Entonces ya tengo un 0 acá. ¿Cómo empiezo el algoritmo? Bueno, ya no hay un ejemplo aquí de ello. O sí, déjame ver. Si luego hay un ejemplo para ello, no. Luego está formulado más bien ya el teorema. En el teorema está aquí los dos casos, yo le voy a aclarar. Bueno, entonces como teorema de reducción de Gauss es el algoritmo como tal, entonces dice, primero reconocemos la idea general, entonces tengo una forma cuadrática así, una cuádrica, con coeficientes, y este término, acuérdense que son los zetas nada más, ¿no? La idea del barra al cuadrado es escribir, en vez de poner z por z barra, se está compactando la notación poniendo z barra al cuadrado. En el complejo funcionaba así, ¿no? Sigo teniendo una expresión así. Coeficiente z barra más las siguientes componentes z1, z barra, z, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si partimos de la, digamos, de la forma general, ahí viene entonces las etapas del algoritmo. Entonces, la primera etapa dice, vamos a, bueno, sí, estoy en el enunciado, perdón. Está diciendo que existe esta versión matricera a la que queremos llegar, ¿no? De la versión diagonal y el resto 0, 0. ¿Cómo se la va a producir? Creo que está más bien, sí, está más bien esquematizado con la demostración. Bueno, entonces dice primero, fijar, bueno, la base siempre va a ser la canónica de arranque, fijar la expresión, y luego dice, vamos a suponer, aquí está vea, la parte del desarrollo original, primera etapa. Vamos a suponer que el pivote, el 11, existe. Ese es el equivalente al ejemplo que hicimos acá. Si existía el primero, si había aquí un coeficiente de 3, pues lo escogimos a él, ¿no es cierto? Y sacamos todos sus asociados, así como hice acá aparte. Saqué el 3z barra y todos sus asociados. Aquí solo había 2 porque era una matriz 2 por 2. Si fuese una matriz más grande, va a haber más términos en la diagonal y en la, perdón, en la primera fila y la primera columna. O sea que ahí puede haber más. Si todos a la final, los que involucren al z y z barra. Si se da cuenta, está el zw, wz barra. Todos los que involucren a ellos van a ser los asociados aquí a factorar. En el caso general, puedo tener pues entonces más términos, aquí un montón, toda la fila y toda la primera columna, ¿sí? Entonces, si existe el H11, pues el proceso aquí ya en código va a ser, ¿por qué salió aquí el 1/3, 1/3? Fue porque pasamos a dividirle al 3, ¿sí? Esa sería la idea del algoritmo. Entonces dice, si existe un coeficiente, directamente le mandamos a dividir sobre 3 sobre 3 y luego factora y ahí salió el 2 y tercios y el 2 y tercios, ¿sí? Es básicamente el efecto acá, como lo ven. Los demás términos pasan a dividirse y entonces el factor interno siempre se va a poder descomponer en 2. Véale en macro, realmente no se grabe las fórmulas porque es una trampa y hay que hacerle ejemplos a mano para entender y luego va solito, ¿ya? Entonces, véale el enfoque general. Saco el factor, el coeficiente 11, ese siempre va a aparecer en denominadores adentro, ¿sí? Y luego la expresión que puede ser más compleja, dependiendo de cuántos participantes había en la descomposición, por el mismo. Siempre va a tener esa configuración, ¿no? Del coeficiente de algo a lo que le vamos a llamar z, por lo mismo con la barrita. Entonces, todos los coeficientes internos están creados a propósito para que el momento de multiplicar cree la original. Sí, igualito como lo hicimos acá, tal cual. Todos los términos aquí son abordables para que el momento de multiplicar cree la original. Sí, todos los cruzados. Y siempre me va a sobrar uno que va a llevar el pivote que sobra, que es real. Pues aquí también hay una garantía que el momento de producir esto va a sobrar, como se ilustra acá, algo que ya no tiene las primeras, lo que ya nos aseguramos de compactarlas aquí y solo tienen las siguientes. En el ejemplo que insistiendo acá que le puse, las primeras eran ZZ barra. El momento de agrupar y lo que me sobra tiene todas las demás, que en este caso las demás solo eran W barra, entonces aparecía solo un término. Pero en general podrían aparecer más términos, pero con las otras variables. Nada más. Eso sería en macro lo que hay que indagar, hay que constatar, ¿cierto? Perdón, el primer pivote sí o sí va a tener que
desaparecer los cruzados y todo lo que sobra ya no tiene las 1, 1, tiene todas las demás, 2, 3, 4, las demás entradas. ¿Sí? Y una vez llegado ahí, pues ya está listo, ya aquí le pasamos a limpio. Este es el cambio de variable, lo que está insistiendo acá. Este es el cambio de variable que va a producir la separación. Y entonces, como de costumbre, por recurrencia, lo demás se va a compactar en otra cuádrica que tiene una dimensión menos. Y ahí puede continuar por iteración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como lo ve acá, le insiste, siempre se va a ver de esta manera a la final, ¿no? En macro siempre se ve así. Bueno, son las siguientes etapas, perdón. Sí, se va a ver, está acá mismo. El primero, factor, igualito factor con la barra, y el resto, lo que sobra, escritas en las demás variables. Ya vamos a hacer otro ejemplo también. Bueno, esa sería la parte fácil. Cuando tengo el pivote 1, 1, existe y puedo mandar a factorar. Existe otro caso aquí, que está aquí en segunda parte. ¿Qué pasa cuando no existe el primer pivote? Sí, como le decía acá, imagina que hubiese habido aquí 0, que no había. ¿Cómo factoro a los demás? Bueno, otra vez, existe aquí el artificio, siguen siendo ellos conjugados. Pues voy a poder crear ahora una versión de factorización, déjame ver, está por aquí, de esta manera. Ya no son los mismos, ya no es, si se da cuenta, empieza en x1 y acá empieza en x2. Ya no son las mismas. Antes tenía la garantía de tener algo del tipo z, z barra. Cuando no existe el primer término, de hecho podríamos ilustrar acá en este mismo ejemplo. Imaginemos como caso 2. Imagina que tenía más bien esta configuración, el 2izw más el 2iwz, suponiendo que no había el pivote original, no tenía un 0. Entonces, el proceso ahora a factorización es provocar otra vez el producto de dos cosas, pero lo que cambia es que ahora estos ya no son los mismos, porque van a crear el cruzado. ¿Cómo lo hago? Y puede visualizarlo de esta manera. A ver. ¿Qué pongo en primer lugar? Lo que quiero poner aquí es que dos términos que al momento de multiplicar creen el primero. Acuérdense que el segundo siempre va a estar gobernado con la barra. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Aquí es directo también, porque dice, para provocar z, w barra, aquí le voy a poner z, pues entonces, y aquí le pongo w. Ahí voy a crear el producto z, w barra. ¿Sí lo ve? Luego dice el coeficiente. Ahora sí, recuerde que no son los mismos. Entonces, ahora sí puedo poner un coeficiente acá, otro coeficiente acá, no importa mucho. ¿Cómo creo el 2i, el menos 2i? Si le pongo aquí, tengo que ponerle con el signo para que sea menos 2i. Si le pongo acá, tendría que ser 2i sin el signo, porque la barra va a crear el i. Entonces aquí, al parecer, hay más de una opción. Lo puede poner en cualquier lugar. Vamos a poner al principio, acá. ¿Sí? Entonces, si usted multiplica menos 2i por z por w barra, crea esto. ¿Sí? Y ahí corrobora el producto, como digo. O sea, multiplica el primero con el primero y crea el de acá. Estaríamos listos. ¿Cómo crea el siguiente? Entonces ahí le invito a meditar. Dice, quiero crear ahora w z barra. No hay forma, ¿no es cierto? Ya gasté el primero. Entonces lo que se me ocurre es, dice, vamos a crear otros términos acá. ¿Sí? Entonces ahí por inspección dice, no tendría sentido si vuelvo a escribir z acá, ¿no es cierto? Sí, lo que está repetido ya. O sea, aquí tiene que venir otra cosa, ¿cierto? Bueno, aquí no hay mucho a dónde escapar. Entonces dice, ¿cómo provoco el WZ barra? Podría poner aquí el W y aquí el Z para que W por Z barra cree el WZ barra. ¿Sí lo ve? Y finalmente el coeficiente. Bueno, quiero tener 2i positivo, lo mismo. ¿Le pongo acá o le pongo acá? Si le pongo acá adentro, debe cambiar el signo por la barra. O si le pongo afuera, se queda como está. Voy a dejarle afuera. ¿Sí? Vamos a crearle aquí el 2iw. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, más 2iw por z barra va a crear el de aquí y se acabó. ¿Estamos?
Lo que cambia es que ahora entonces, como solo había dos términos, creé la partición a propósito para crear los dos términos. Lo que me falta es los otros cruces, ¿no es cierto? Los otros cruces que sería primero con último y segundo con segundo. ¿Ya? Ahora, ya que estoy así, una astucia es que este coeficiente yo ya sabía que eran conjugados. Es el mismo 2i, salvo el signo, que se evidencia acá. De hecho, pude haber sacado factor común de todo. ¿Sí? Pude haber sacado aquí el 2 y afuera y dejar adentro solo más 1 y menos acá. ¿Sí? Siempre voy a poder hacer eso también. Voy a poder sacar el factor mejor acá, tal cual, así como antes saqué el 3 de los dos, porque siempre son conjugados. Solo discrepan en el signo y los de adentro hacen el juego del signo. ¿Ok? Bueno, ya he llegado ahí, me falta escribir los otros términos, ¿cierto? ¿Cómo son los otros términos? Ya no tengo con quién empatarlos a la izquierda. Entonces, lo que me dé, debo restarles a la derecha. ¿Ya? Por ejemplo, el primer término me va a dar menos z por z. A ver, ¿está bien? Menos z con z barra. A ver si estoy bien. Con el 2i. Y el otro término me va a dar también el 2i, que multiplica w barra. A ver, no. Sí, no hay más que hacer. Como quiero que compre la identidad, entonces esto debo pasarle a restar. Entonces me va a quedar acá menos, más 2i z barra. Y el último sería menos 2i w barra. A ver, ¿sí? A ver, si no me falta nada más. No, me olvidé de un término, perdón. Sí, lo que pasa es que voy a crear una nueva iteración, porque ahora los que no habían, los pivotes ZZ barra, lo que van a hacer es aparecer y voy a tener que repetir la iteración primera. Y bueno, de hecho aquí hay una mejora para de una vez crear el salto final, porque si se da cuenta acá al momento de pasar a limpio, lo que no había antes, ZZ barra, ahora ya aparece ZZ barra. Entonces lo que hice fue simplemente hacer aparecer un pivote para luego tener que nuevamente procesar como antes. Entonces una mejora es de una vez podríamos matar a todos los términos. O sea, a estos nuevos términos lo que vamos a hacer es volverles a factorar, pero a ver, lo voy a poner directamente mejor acá. No estaba olvidando una parte. Sí lo puedo volver a compactar de una sola vez haciendo lo siguiente, ¿verdad? Dice, la expresión que vamos a buscar es esta pista que está poniendo acá. O sea, vamos a provocar este factor que lo que había de hacer y de memoria vamos a escribir a la derecha el conjugado de él. Es decir, voy a buscar aquí algo que multiplicar por lo de acá, barra, creo los dos y de memoria el resto barra. Al revés. Sí, tal cual. Entonces, nos estresamos en factorar la primera parte y lo de la derecha, lo que sigue es lo mismo, pero pasado por la barra. Nada más. Entonces, a ver, recapitulando. Para haber provocado aquí, el producto era Z, W barra. ¿No es cierto? Necesitaba un signo negativo, entonces le puse aquí. Para el otro factor, era más bien W y Z barra. Z. ¿Sí? WZ barra y sin el signo me daba el 2. Entonces, una vez que encuentro a estos dos, como le digo, el otro salto para no volver a escribir el mismo pivote y volver a factorar de una vez. Aquí mismo dice la propuesta, vuelvo a escribir tal cual. O sea, el 2i se transforma en 2i barra, es decir, menos. ¿Sí? El que antes no tenía barra, ahora va a tener barra. Y el que tenía barra, ahora ya no tiene barra. Sí, esa sería la estrategia. Es un poco más largo ahí la idea, ¿no? Factoramos y de memoria escribo el conjugado de justo lo mismo que acabo de hacer. Vamos a ver qué gano escribiendo el de acá. Sí, como le digo, me voy a comer un paso porque ya voy a poder factorar tal cual y no va a aparecer el pivote central.
provoquemos o simplifiquemos todos los productos para ver qué me falta y qué me sobra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, escribamos todos, tal cual. ¿Sí? Por ejemplo, en el primero me va a quedar menos 2i zw barra, primero. Luego escribiríamos últimos, por ejemplo, 2i wz barra, ¿ya? Luego escribo primero y último, me va a quedar menos 2i z barra. Luego segundo primero, 2i w barra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Multiplique todos los cuatro. Multipliquemos acá también, todos los cuatro, con su signo. Menos me da más, 2i, z barra con w. Z barra con w. ¿Sí? Luego, primero, luego segundos, me va a quedar menos 2i, w barra z. ¿Estamos? Luego los cruces, voy a coger primero con el último, menos s más, 2i, z barra z. Y los segundos, el segundo y el primero, con su signo 2i, w barra w. ¿Sí? He escrito todos los cuatro términos, ¿ya? Ya ve justamente la pertinencia. Al haber escrito el conjugado acá, lo que va a hacer es lo siguiente, vea, van a matarse estos que estaban estorbando. Se van y se van. ¿Sí? Y ahí me doy cuenta que se duplicó los otros o no. ¿Cuál me queda? Me queda el 2izw, que lo puedo agrupar con él. ¿No es cierto? ¿Sí? Me va a dar, de hecho, 4. Me va a dar menos 4i zw bar, pasado a limpio. ¿No es cierto? El otro me queda 2i wz barra con el de acá. 2i positivo. Entonces me da más 4i z, bueno, lo reordeno, wz bar. ¿Ya? Y ahí como ve, por arte de magia ya lo tengo, porque cogí estos dos, los factores de esta manera, me aseguré que lo que me estaba sobrando más bien desaparezca, pero la parte imprevista es que se duplicó. No cuesta nada, pues simplemente le vamos a mandar a dividir. Si en vez de haber cogido aquí 2, cogía solo el i. En vez de haber cogido el 2, cogía solo el i. Nadie tiene el 2, ¿no es cierto? Podemos quitarlo así, pues a la final paso a dividir a 2. Y tendría otra vez, se fueron, y ahora sí los dos suman 2, y los dos suman 2. Y ahora sí estoy perfecto en la identidad. ¿Sí? ¿Se entendió en ese bosquejo? Entonces, gracias a la idea de que no hay el pivote, a la idea de que son hermitianos, son conjugados los coeficientes, siempre voy a poder descomponer de esta manera. El coeficiente que me estorba aquí le paso a dividir para 2, y el resto de productos los creo pensando en el de la izquierda, y el otro término de la derecha siempre es conjugado. Es más conjugado. Me acuerdo que aquí era más y barrita. Es el mismo coeficiente, pero barrita. Todo lo que antes no era barra, ahora es barra. Y al revés también. ¿Sí? Viceversa. Pues al final del día logramos llegar a escribir lo siguiente. O sea, pude escribir, pasado limpio, tengo el 2i zw barra más el 2i wz barra como algo de la forma i menos z más w, w más z barra, ¿no es cierto? Más menos i de menos z más w bar y de w más z. ¿Ya? Pues falta la última etapa además. Acuérdense, el objetivo era poder provocar, yo quería tener aquí algún coeficiente de una nueva variable o una nueva variable var. ¿Sí? Pero, como le había dicho acá, de hecho, me estoy comiendo un paso porque si no le ponía este término tenía la aparición del pivote otra vez y tenía que volver a ejecutar el primer algoritmo y luego volver a compactar. Entonces, aquí la ventaja, digamos, de ahorrarme este paso es que me voy a comer directamente esa siguiente etapa. Es decir, que lo que voy a crear más bien aquí son dos nuevas variables. Lo que voy a crear son dos nuevas variables que van a hacer esto. Sí, el artificio es compactar esto finalmente en el producto de los dos pivotes. Traducido de otra manera, lo que hemos hecho es directamente, en lugar de
coger solo el pivote y mandar a desaparecer la fila y columna, lo que estamos haciendo es de una sola vez, todos los dos por dos, factorarlos directamente. ¿Ya? Bueno, la última parte, acá sí ya no hay mucho más que decir, no hay que pensar demasiado, de hecho es un lema, un algoritmo externo que se va a usar. Entonces se basa en esta descomposición de complejos. ¿Sí? Dicho de otra manera, si usted tiene el producto de F, G barra más G, F barra, que es justamente el efecto del que hablábamos acá, ¿no? Estoy cogiendo el mismo factor a la derecha, pero los que estaban conjugados ahora no, y los que no estaban conjugados ahora conjugados. Es justamente ese efecto que se menciona acá, ¿sí? O sea, es tener FG barra más GF barra para cualquier complejo. Y lo que dice aquí este pequeño lema es que siempre se va a poder separar de esta manera, ¿sí? Véalo directamente acá como el lema más bien. Todo esto siempre se va a poder escribir como un medio de la suma, ahora sí, complejos al cuadrado, y menos la resta de complejos al cuadrado. Y entonces estos son mis nuevos cambios de variable. ¿Sí? Ilustremos en el caso de acá. Lo que estamos diciendo es que hay que reconocer esta expresión como FG barra más GF barra. Siempre que lo pueda hacer así, esto de memoria lo voy a poder descomponer en F más G menos un medio de F menos G. Sí, siempre tal cual. Estas dos últimas líneas es el algoritmo de Gauss, siempre se lo va a poder hacer. Ilustremos en el caso de arriba. ¿Qué debería ser F para que concuerde esto? Aquí me doy cuenta que el F debería ponerlo con el I también para que funcione. ¿Qué le parece? Todo esto es F. Y entonces F barra es lo que teníamos aquí. ¿Sí? Ahí le puedo poner así en el menú. Más bien con la barra todo. Es como lo construimos. Este sería entonces F y este es F barra. El otro es G barra y entonces este es G. Sí, es exactamente la expresión. Entonces lo que dice es que puedo entonces crear esto. ¿Sí? Bueno, a fines prácticos, ya una vez llegado aquí, simplemente reconocemos que es F y que es G y voy a proponer esto como el cambio de variable. Al final lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Un medio de, esto es, llámele, por ejemplo, Z, ¿sí? A la suma. Y el cuadrado lo que estamos haciendo es Z por Z bar, ¿me parece? En donde Z es F más G, ¿sí? El otro, entonces sería menos un medio. Si usted escribe F menos G, vamos a llamarle neta F menos G. Entonces aquí estoy teniendo neta bar. Y ya tendría los cambios de variable y su versión diagonal directamente. ¿Me parece? Entonces lo único que necesito pasar a limpio es siempre estas expresiones. ¿Qué es F? Pues ahí le puedo salir. F es I menos ZI más W. A ver, perdón. Utilizo por I, ¿no? Sería menos Z más IW. ¿Qué es G? ¿Qué sería el de acá sin la barra? W más Z. Entonces reconoce qué son FG, postula directamente el cambio de variable. Entonces neta va a ser F más G. Entonces me va a dar 1 y 1 menos IZ, sumados nada más, ¿no? Y 1 más IW. 1 más IW. ¿Qué es neta? Es la resta de ambos. La resta sería menos 1 menos IZ. Y F menos este, F, ya, F menos C, el de arriba sería menos 1 otra vez, menos 1 más I, W. Y tendría entonces mis cambios de variable, ¿sí? Y al final del día, lo que hicimos fue, ya finalmente pasado limpio, el 2IZW barra original, más el 2IWZ barra, lo pudimos descomponer en un medio de, bueno, estaba escrito acá, de hecho, ¿no? Un medio de esta expresión, Z barra, con estas nuevas variables, y menos un medio de neta barra. ¿Sí? Y acabaría. Pues la nueva base está dada por estos cambios, ¿no? Acuérdense que hay que escribir las viejas en función de las nuevas. Pues aquí necesito voltear esto. Necesito
voltear a reescribir Z, cómo se ve en función de las nuevas. Y W, cómo se ve en función de las nuevas. Todos los elementos que le dé aquí, los voy a escribir como filas y sus columnas serían los vectores de la base que provocó esta agrupación. Entonces, al final del día, la matriz que buscamos en esa base nueva se ve necesariamente como un medio menos un medio, 0, 0. Y habría terminado la diagonalización. Sí, note el patrón, a nivel macro más bien véalo, ¿no es cierto? Siempre. Eh, Recapitulando, cuando usted no tiene el pivote 1, 1, el central, no hay la diagonal, aquí la idea es entonces crear estos 4 factores. Bueno, es la suma del conjugado de 2 factores. Entonces nos estresamos en entender el primero, porque el de la derecha es siempre el todo, pero pasado por la barra, conjugado, ¿no? Está garantizado por la idea hermitiana que ya no van a haber nuevos cruces ni pivotes, van a desaparecer. Y lo que permite justamente crear la identidad, al final siempre se va a poder mirarlos de esta manera, como FG barra más GF barra, justamente de la propuesta de acá. Y luego simplemente les reasignamos, les volvemos a grabar como nombres. Entonces, en el momento de crear esto, este es un lema y un artificio que se puede factorar de esta manera, separar la suma del producto de conjugados por la resta de la suma y por la diferencia, y crear las nuevas variables. Siempre va a salir en general el 1 medio y menos 1 medio. ¿Qué más puede haber aquí? Bueno, aquí no, por suerte desapareció el 2, ¿no? El 2 pasé a la mitad de 1 medio y desapareció. Pero en algún otro caso podría ser que termine con algún otro numerito aquí, ¿no? Algún otro coeficiente. Pero si lo ven en el esquema, a la final siempre están absorbidos por el cambio de variable. El cambio de variable va a llevarse las constantes. Al final del día siempre va a tener esta configuración. 1 medio del primer pivote menos 1 medio del segundo. Entonces va a tener esta forma particular de diagonal. ¿Sí? Bueno, es la parte más larga del algoritmo y cuando tengo ese problema del pivote cero. ¿Sí? Aquí está codificada esa información. Como les decía, al final lo que hace es factorarlos así. Como lo ve, ahora ya no hay el 1, 1, sino por ejemplo, el 1, 2, el que está fuera de la diagonal. Es equivalente si en vez de cogerlo él, coge al otro, al 2, 1. Al final son conjugados, nada más va a cambiar el signo de la factorización. Entonces, el momento que los logra factorar, recordar que le falta el otro pedazo que es justo el conjugado de exactamente lo mismo, lo que permite empatar y simplificar y al final del día poder escribir esta última etapa, ¿sí? Donde voy a tener estos productos asociados así. Y está garantizado de que entonces ya desaparecieron todos los cruces. Note que esta etapa acumula 2 procesos en uno. Es por eso que del pivote 1, del pivote 2, a la final a los 2 pivotes los desaparece, los vuelve a agrupar acá y el proceso continúa ya en el tercero, o sea, desaparece el segundo pivote. Primero y segundo pivote están calculados directamente en una sola agrupación y del 3 en adelante continuaría las iteraciones. Y recordar que siempre puedo crear ya el cambio de variable directo, ¿no? Siempre voy a tener esta expresión, si se da cuenta, como fórmula siempre voy a tener el 1 medio del cambio de variable menos 1 medio del cambio de variable. Es súper particular. La matriz en el diseño de la reducción empieza a aparecer este patrón siempre del 1 medio y menos 1 medio, etcétera, las demás etapas. ¿Sí? Bueno, amerita hacer un ejercicio, realmente debe tratar de ilustrar ese proceso. Yo le echo acá las 2 etapas, ¿no? El primero, aquí facilito con el 3, cuando tenía el pivote, ese es el más rápido, y el otro cuando no habían estos 2 productos cruzados a la vez. ¿Sí? Más de grabarse las fórmulas, hay que grabarse el esquema para poderlo producir nosotros mismos. A ver, entonces vamos a ver qué tan duro resulta. Voy a intentar hacer el primero. ¿Sí? A mano, tal cual, en el tiempo que nos queda. ¿Qué cambia? Bueno, ya tengo 3 por 3. Va a haber más de una etapa. Aquí usted ya le empiezo a ayudar. Usted parte del pivote 11, sí lo tengo. Entonces, lo primero que va a hacer es factorar el 11 y todos los asociados a él. El 12, el 21 y nadie más, ¿no? Ah, no.
el 13 también y el 31. Todos los que involucran el 1, 1. Todos los que están en la primera fila y primera columna. Entonces, aquí es el primer algoritmo. Como tengo el pivote 11, a factorar el producto de esta manera, ¿no? Con una expresión, ¿dónde está? Perdón. Con una expresión multiplicada por la misma conjugada, la parte inicial. Al momento de hacer ese efecto y arrastrar las siguientes etapas, habría que ver qué lleva al final, ¿no? Al final, cuando logre compactar estos elementos, todo lo que le va a sobrar va a estar en las demás variables. En el 2,2, 2,3, 3,2, etcétera. Entonces, ahí habría que ver las siguientes iteraciones, volver a procesar dependiendo de lo que nos sobre. En algún momento puede ser que el pivote desaparezca, entonces ahí tengo que ir por la rama 2, que es la más elaborada. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, va a intentar hacer ya, vamos a... Debe tratar de hacer usted. Hágale la. Le doy unos minutos y ahí me deja ver. Y ahí vamos corrigiendo, a ver cómo nos fue. ¿Ya? A Profe, ver, dígame. profe, una pregunta. Digamos que cuando se tiene el caso 2, en todos los, o sea, en todos los problemas se le puede resolver como usted hizo, saltándose ese paso que dijo o no. Sí, sí, sí. De hecho, la propuesta es mejor hacer así, porque si no se vuelve un poquito más engorroso. La propuesta siempre es de hacer así. Factora los dos y puedo de una vez proponer los otros conjugados. Entonces, esto va a permitir siempre que desaparezcan los pivotes que van a empezar a salir, o sea, van a desaparecer siempre y voy a poder matarlos de una, porque ahorita lo que siempre va a poder hacer, como se ve acá, es crear directamente los dos elementos de la diagonal que siguen van a poder directamente factorar. Entonces paso directamente ya al final, o sea, me salto una etapa siempre ahí. Esa es la idea acá, ¿no? Factoro, por ejemplo, aquí el 1 y el 2, y lo que me sobra ya va desde el 3 en adelante. Sí, esa siempre va a ser la idea más bien, para ahorrarme ese paso. Porque si no se vuelve medio extraño, ahí va a volver a aparecer cuando no había, vuelve a aparecer, tiene que regresar a la etapa anterior. Y de hecho no está pensado el algoritmo así, no está esa etapa intermedia ahí. Está más bien resumido directamente con esa forma de factorar. A Ya, ver, profe. va a intentarle hacer hágale detalle, veamos cómo nos va y corregimos, ¿ya? Le doy unos minutos, ahora lo logremos antes que se vaya la hora. Profe, una consultita. Dígame. Ya, sí, quería aprovechar este momento que estamos algunos trabajando. No sé si podría mostrarle el programa que tenemos hecho hasta ahorita, del caso uno al menos, para ver si lo tenemos
realizado correctamente para hacerle una demostración. Claro, sí, sí. Ya, gracias, ya le comparto pantalla. Ya, ahí creo que se está viendo, ¿verdad? Sí, Ya, sí, este es el caso 1, ya entonces donde la matriz, el elemento 11 sería, es diferente de cero. ya, Entonces, ya, le voy a introducir una matriz que estábamos tratando de hacerle. Es del 3 por 3 y le introducimos por filas. Entonces, es el 2, el 3, el 4, el 3, el 5, el 1, el 4, el 1 y el 7. Ya, entonces eso es lo que quiero interpretar. Si esta solución que aquí damos está correcta. Por ejemplo, primero nos muestra la matriz que ingresamos, luego verificamos si es simétrica para operar y aquí está, este es el resultado de la diagonalización. No sé si eso, hasta ahí, o sea, bueno, toda esta solución está bien, correcta lo que necesitamos. bueno, ¿cómo les rastreamos ahí? Yo creo que se hizo más de una etapa, ¿no es cierto? Porque me está presentando ya la versión diagonal final. Tengo el 2, el 5 y a ver, el 2, un medio y menos 51. Y las matrices de paso, que en este caso, no sé, ahí está una matriz uno, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que hay más de una etapa, ¿no es cierto? Debe haberse hecho. Ahí la única forma de corroborar, podríamos crear el producto. O sea, yo debería crear la matriz P, no sé cuál me está dando, la de la izquierda o la derecha, una de las dos es. Debo crear esa matriz transpuesta, multiplicarle por la versión diagonal y otra vez por la matriz de la derecha y ver si me da la matriz original. Sería la única forma de probar ahí. O sea, reconstruir el producto, matriz de paso transpuesta por matriz diagonal por matriz de paso y que me dé la misma original. Ahí estaríamos seguros. Ya una vez que funciona, pues como queríamos solo clasificar, lo que podría hacer es simplemente ya leer la diagonal final de la matriz diagonal resultante y ver los signos que tiene. Entonces, por ejemplo, ahí debería decirme positivo, positivo, negativo, entonces indefinido. ¿Sí? Ya, listo. Sí, eso quería comprobar. Gracias, profe. Muy bien.
A ver, ¿ahí compartieron algo? Vamos a chequear acá. Ya, este es... Ahí se ve mejor. Ahí creo que está mejor. Ya. Bueno, reconocemos la idea matricial. Sí, tengo el 1, el menos i. Bueno, sí. Por ahí creo que es i, ¿no? Y 2. Bueno, entonces los elementos en cuestión para la primera iteración serían entonces el 1, 1, el 12, el 21, el 13 y el 31 con sus coeficientes que como se ve son conjugados los cruces. Ya, bien está. Luego pasamos a factorar, dice, ¿cómo provocamos? Bueno, aquí no hay coeficiente, es 1, entonces facilita la expresión. ¿Cómo provoco x1, x1 barra? Entonces va x1, x1 barra. Ahí va siguiendo el rastro, ¿no? Luego va x2, x1, por ejemplo. X1 barra estaba por acá, con X2 y el 2i positivo. Ya, de ahí el conjugado está garantizado. De ahí el tercero dice i, X3 positivo, negativo, ya. Sí, ahí va a funcionar, ¿no? Bien está. De ahí tendría acá el otro que siempre necesariamente es conjugar. Entonces, si lo hicimos bien, va a crear los productos y gracias a la hermitiana van a corroborarse los cruzados. Y me sobra en este caso, en el momento de crear el producto, va a crear los 2, 2 y el 3, 3. Con el signo 2 y 2, 4 y cuadrado menos 1. Y el otro i con i, a ver, menos i más i. Muy bien, a ver. Sí, no, menos, menos. Bueno, me da más i cuadrado, que se va a convertir. No, pues estoy mal aquí. Me va a dar, ay, perdón, uno será siempre conjugado. Entonces, 2, 2, 4 y el i por el i barra menos i cuadrado menos, menos, más. Aquí creo que me sale más, pero debo restarle, entonces me da menos. Bueno, bien está. Y el otro tendría que ser i cuadrado menos con más. Menos i cuadrado me da más. Que otra vez restado me da menos. Bueno, creo que estamos ahí. Luego, a ver, perdón, ahí. Luego dice, ya, entonces tengo los factores. Lo que me sobró, debo seguir la iteración. Entonces empata lo que creamos con lo que estaba originalmente. Que era, ¿dónde está? Originalmente teníamos el 2, x33 y 2, 3 y 3, 2 también pequeño, ¿cierto? Claro, 2, 3 y 3, 2. Bien está con los demás. Bueno, y continúan las iteraciones. Entonces, al principio ya tengo factorado y lo que me sobra, como ve, tiene las siguientes pivotes. 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2 y 3, 3. Y continúa, etcétera. Entonces, con el resto, ahora ya tengo el menos 2, sale con factor. Creo, existe el pivote 2, 2, pues va x2, x2 barra, para poder crear el primero con el signo negativo. Para poder crear 2x3 barra, tendría x2 por x3 barra. Y necesito el 2 negativo. Ya tenía el 2 negativo. Acá creo que no hace falta entonces. Me le veo raro. No sé si había un i. Sí, creo que está escondido aquí 2i, creo que es claro. Necesito el i con la barra. Bien está. Y el otro también crearía el i acá, que con el signo se va más. Y sobra un 3, 3, que con el 3, 3 original que está por acá, va a ir empatando, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay que documentar, entonces, el primer cambio de variable ya está aquí, que desaparece el 1 y el 2 para crear unas nuevas variables 1, 2. Ah, no, perdón, para la primera variable, no, sí, la primera variable. Hay una nueva variable 1 con x1, 2i x2 y menos i x3.
Luego en el otro proceso va a crear una nueva variable acá, 2, con 2 y menos y 3, etcétera. Y el último que ya creo que no queda, ¿no? La última ya se va a limpio. Y pasado a limpio, bueno, si los coeficientes que importaban, va a quedar primero que cada uno, menos 2, y el último, si no nos equivocamos en la simplificación, dice va a salir 3. Bien está. Quizás un poco rápido, como le digo, hay que ponerle en contexto los cambios de variable. Cosa de poner cambio de variable. ¿Cómo se, pasando ahí el resumen? ¿Cuáles son las nuevas variables en función de las viejas? O al revés, las viejas en función de las nuevas. Y terminamos con la expresión de la forma cuadrática. Entonces, como hablábamos de una forma cuadrática, al final la forma cuadrática, bautizándole con otras letras, va a tener que tener algo de esa manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, Z1 barra, menos 2, Z2, Z2 barra, y 3, Z3, Z3 barra. Entonces tendría la reducción ya de la cuadra. ¿Sí? Ya, no le vi problema ahí. Quizás las sumas no las hay que corroborar y ponerle el resumen de los cambios de variable. Déjeme ver, el otro compañero también, estamos por acá. Ya, entonces no apareció el caso 2, ¿no? Por suerte el caso 1. Tenemos la matriz, hacemos la factorización, hay que corroborar los productos nada más que van, los términos que se van produciendo. Ya por aquí se ilustra el cambio de variable para la primera parte, solo la primera, y luego está ahí mismo la segunda también. Parece que hay una segunda también ahí. Están los tres de una sola. Sí, bueno. Ya. Está muy compacto quizás no. La primera parte tengo yo la descomposición. Aquí sale el primer cambio de variable. El 1, 2ix2 y menos ix3. Luego, lo que sobra se vuelve a agrupar en 2, 2, 2, 3, 3, 2 y 3, 3. Hace otro ajuste acá. Creo que está por acá abajo, sí. Y vuelve a crear el otro cambio de variable, que sería x2 menos 1 más x3. Perfecto. Y luego lo que sobra acumulado en el tercero, que ya terminaría. Entonces, si hicimos bien el cálculo, creo que está creo que el otro compañero tenía un signo distinto. Bueno, ahí hay que ver si se equivocó al sumar y restar los signos, pero conceptualmente ya habríamos terminado. Tengo yo la forma diagonal y las nuevas variables que vienen por este cambio de variable. Como ve, los cambios de variables no se van acumulando entre ellos, ¿no? O sea, va limpiamente una nueva variable para el primero, otra variable para el segundo y otra variable para el tercero. No necesito concatenar los procesos. Eso es una parte buena. Y puedo yo al final simplemente coleccionar el cambio de variable y ilustrar la matriz de paso. Entonces, como habíamos dicho, si escribo las variables, ¿cuál es la regla? A ver, si yo escribo las variables viejas en función de las nuevas, podría escribir esto en columna. O si escribía, a ver, déjeme ver. Acá en el ejemplo estaba un poquito más claro. Déjenme chequearle aquí en el ejemplo, lo le pasa a mí. A ver, para salir de dudas nada más. En el ejemplo primerito estábamos escribiendo las nuevas en función de las viejas. Esto no pasa directo como base, ¿no? Porque necesito despejar, siempre necesito despejar. Necesito escribir las viejas en función de las nuevas. Entonces, esta información es la que o bien le veo como matriz o bien crea el vector. Sí, por el U sería 1, 0 y por el B menos 2 y 3 sobre 1. Entonces, siguiendo esa lógica hay que dar la vuelta más bien, ¿no? Hay que escribir las viejas en función de las nuevas. Entonces, esta matriz al revés, la inversa. Sí, va a cambiar los numeritos nada más. Si queremos hablar de la base. Bueno, bien está. No le ve complicación, ¿cierto? Bueno, justo me apareció la iteración, la más fea. Bueno, ya por el tiempo vamos a quedar ahí. Le voy a mandar como un pequeño ejercicio de entrenamiento. Más bien, hágale el que sigue, el B. El literal B, creo que ese debería aparecer el otro caso, porque si no, no tiene chiste. Debe aparecer el otro caso acá. De hecho, sí, ¿verdad? Porque no hay el 11, ¿no? Tiene el 12, el 21, 13, 31, 23, 32. No hay ni un pivote.
justo aquí va a tener que usar la segunda opción. Sí, el otro cruce ahí de descomposición que va a provocar este clásico 1/2 y menos 1/2 por acá. Sí, entonces hágale el B allá para la siguiente y revisamos, ¿ya? Bueno, en esta parte de ejercicios, como ves, un poco tedioso, pero con un poquito de experiencias fluye. Realmente no hay mucho más que decir. Una tercera opción para poderla clasificar. En algunos otros cursos yo le mandaba más bien esto como trabajo en grupo para programar el proceso de Gauss. Pero bueno, ya estamos con el otro trabajo en grupo, entonces no le haríamos más bien. Quedaría simplemente como un caso nuevo para provocar reducción. No vamos a usar nada más del texto. Yo le voy a poner otros textos de referencia en el compartido sobre otro tipo de definiciones que también vamos a ver. La idea de operador lineal, la idea de isometría. Entonces, también van a ser unos pequeños documentos nada más de definiciones, básicamente, pequeños ejercicios, ¿ya? Eso vamos a empezar a ver la siguiente semana. Bueno, si no hay dudas por ahí, vamos a quedar. El resto ya es pura opcional, ¿no? Solo como fuente importante del desarrollo del método de Gauss, básicamente, y las definiciones, sobre todo para la idea compleja, nada más. Bueno, si no hay dudas, quedamos ahí por hoy. Nos estamos viendo la siguiente, ¿ya? Que tenga una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, Gañero. Hasta luego. Les dije hasta mañana.